Buenos días, mi nombre es Carlos Delgado. eh, yo vivo en la comunidad de Primavera, comunidad campesina de Primavera, en el distrito de Ollantaytambo, en el Cusco, en Perú, junto con mi familia. También cerca tenemos la familia de mis padres y mi hermano. Eh, y bueno, nosotros impulsamos un ministerio cristiano que se llama Tucapi Canchay, la palabra quechua que significa luz en la noche, luz en la oscuridad. Y aprovechando las fiestas de Semana Santa, nosotros hemos querido abordar un tema que pueda ser de provecho para las comunidades campesinas aquí en este lugar. Nosotros ya desde hace unos 5 años nos hemos venido a vivir al campo, pensando que este iba a ser un lugar en medio de la naturaleza, ¿no? Totalmente tranquilo, donde uno puede encontrar paz. Pero, y efectivamente lo encontramos, ¿no? Es muy hermoso el paisaje que el Valle Sagrado del Cusco nos brinda, pero hemos encontrado también un problema que había en la ciudad y que también lo hemos encontrado aquí, que es el problema del alcoholismo, un problema que afecta en muchos aspectos a las familias, y a las personas en estas comunidades, y que no solamente es un problema del campo, sino es un problema también de la ciudad. Y no solamente es un problema del Perú, sino es un problema que tiene un impacto a nivel mundial. Y vamos a abordar este tema, ¿no? Y cómo es que se relaciona con los aspectos espirituales, ¿no? De los que nos habla lo que nos habla la Biblia. Entonces voy a pasar a compartir mi pantalla para poder hablar acerca de el tema que es de nuestro interés. Un segundo, por favor. Así vamos a compartir la pantalla. Ok. Nosotros el día jueves y el día viernes, jueves 2 y viernes 3 de abril, hicimos estas charlas acerca de Semana Santa. Vamos a empezar hablando acerca del motivo por el cual vino Jesús a este mundo, ¿no? Jesús, cuando empezó su ministerio, él fue a su ciudad de origen, a la ciudad donde había crecido, ¿no? Jesús, todos sabemos que nació en Belén, pero a Jesús se le llama no Jesús de Belén, se le llama Jesús de Nazaret, porque Nazaret fue la ciudad donde él creció. Y dice que cuando empezó su ministerio, Jesús fue a la sinagoga, como era su costumbre cada sábado, se le dio la oportunidad de leer un rollo de la Biblia, y el rollo que le tocó leer era era el rollo de Isaías. Esto está narrado ya en el libro de Lucas, pero está hablando acerca de ese momento donde él lee el rollo de Isaías. Entonces, en Lucas, el capítulo 4, Jesús lee estas palabras que hablaban precisamente de cuál era la finalidad de su ministerio. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón que sufren, y pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos de algo, ¿no? Y vista a los ciegos, a aquellos que no ven que puedan ver. A poner libertad a los oprimidos, a los que son afectados, y a predicar el año agradable del Señor, las buenas noticias del año agradable del Señor. Entonces, esta era la misión de Jesús, y nosotros nos vamos a enfocar principalmente en pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los que están oprimidos. Vamos a ver cómo. En un diálogo que después tuvo Jesús con los judíos de su tiempo, Jesús les habló acerca de libertad. Y les dice, eso está en el Evangelio de Juan capítulo 8. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, a los que creyeron que él era el Mesías: si permanecéis en mi palabra, o sea, si ustedes no solamente conocen, sino guardan mi palabra, ponen en práctica las cosas que les he enseñado, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, y conoceréis la verdad,
y la verdad los hará libres. Entonces, implícitamente Jesús le estaba diciendo que ellos eran esclavos y que necesitaban conocer la verdad para poder ser libres. Y los judíos le respondieron a Jesús, somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Y era cierto eso? Porque el pueblo de Israel había sido esclavo por 400 años de los egipcios. Y justamente en la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Donde Dios, mediante 10 plagas, sacó con mano firme a su pueblo de la esclavitud de Egipto después de 400 años de haber vivido sirviendo a ellos. Entonces no era cierto que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Además, el pueblo de Israel, si uno lee la Biblia, va a encontrar de que también fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron esclavos de los babilonios, después de los persas. Y finalmente, justo en el tiempo mismo en que ellos conversaban con Jesús, el reino que dominaba el mundo eran los romanos, y los judíos eran vasallos de los romanos, y ellos tenían que pagar tributo para poder vivir en paz con Roma. Entonces, no era precisamente cierto de que ellos nunca habían sido esclavos de nadie, ¿no? Y Jesús les responde, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, no les estaba hablando de la esclavitud física, del sometimiento político, no militar, sino de la esclavitud del pecado, como el pecado nos esclaviza con unas cadenas invisibles. Y es interesante analizar qué cosas esclavizan al ser humano, ¿no? Allá hemos hablado del pecado, ¿no? Y detrás del pecado está el Satanás, que es el original del pecado. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Su voluntad está atada y su mente está sumergida en oscuridad. Hay personas también que son esclavas del pasado, que no pueden avanzar en su vida porque siempre están recordando heridas, traiciones, pérdidas y eventos de su vida que no pueden superar, ¿no? Hay personas también que dicen, no, yo soy libre, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios, ¿no? Soy una persona buena y también en esa lógica después caen presos de la esclavitud, de su libre albedrío. Hay personas que también son esclavas de la mentira y el temor, ¿no? La mentira también enreda, ¿no? Y aquellos que mienten son hijos de Satanás porque Satanás es el padre de la mentira, ¿no? Personas también que por temor a morir o por sus temores son empujadas a una vida de pasiones, de placeres, ¿no? En general. Pero vamos a hablar acerca de los vicios y pasiones, sobre todo los vicios que esclavizan al hombre, ¿no? Por ejemplo, un vicio claro son las drogas, ¿no? Todo el mundo sabe que las drogas son malas y que no se, y aquel que consume drogas queda esclavizado. Pero no solamente las drogas esclavizan, el alcohol es un, es una esclavitud que es la que vamos a empezar a desarrollar en esta presentación. El alcoholismo es uno de los cánceres de las familias del mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Cuando hay una persona alcohólica en la familia, toda la familia se ve impactada, toda la familia sufre las consecuencias de esta enfermedad, vamos a ver más adelante, que tiene un nombre propio. Hay una crisis global de muertes, porque el alcoholismo genera más de 2,6 millones de muertes al año, de las cuales la mayor cantidad son hombres, 2,6 millones son mujeres. Genera trastornos, enfermedades mentales y dependencia, ¿no? Dice que 400 millones de personas, de 400 millones de personas, el 7%, ¿no? Tiene, o mayores de 15 años tienen trastornos, ¿no? El alcohol también genera enfermedades, ¿no? En la salud, más de 200 enfermedades vinculadas, unas directas y otras indirectamente con el consumo de alcohol, ¿no? Como la cirrosis, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Y las tasas de consumo de alcohol en los jóvenes son las más altas, sobre todo en Europa y en América Latina. Mira, nosotros estamos cerca de Europa. Y tiene también un impacto social, ¿no? Influye en la tasa de homicidios, de suicidios, accidentes de tránsito, problemas familiares y trastornos mentales, ¿no? Es un problema grave para la sociedad que tiene un alto costo social y económico. Pero el alcohol es una droga, y dice que es la droga social más consumida, más aceptada, ¿no? Eh, los artistas de cine, los cantantes, los políticos, todos ven como algo común y algo normal el consumo de alcohol. Y la accesibilidad del alcohol es muy, muy fácil acceder al alcohol. Está en todas las tiendas, en la bodeguita de la esquina, en todas partes, para todas las edades, gustos, sabores y colores, ¿no? También hay en la sociedad una alta presión de grupo, o sea, se ha normalizado tanto el consumo de alcohol que ahora se ve como rara a una persona que no consume alcohol. O sea, la mayoría de personas aceptan el alcohol como algo que es normal en la vida social de la sociedad. Y al contrario, aquel que no toma, lo presionan, lo hacen sentir mal, ¿no? Y lo tratan de empujar que se sume al grupo de consumidores de alcohol. Y el alcohol no distingue estatus social, ¿no? Está en las personas cultas, está en las personas más humildes, en los jóvenes, ¿no? Está en todas partes. Y algo que contribuye a incrementar el consumo de alcohol es la publicidad. Dice, influye significativamente en el fenómeno del consumo y en el consumo excesivo. Y así es algo contradictorio, ¿no? Porque a veces la publicidad dice, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud, pero sin embargo es conveniente que la gente tome en exceso porque eso implica altos ingresos para una industria que vamos a también a analizar más adelante. Entonces existe una relación directa entre los anuncios y la intención de beber, y sobre todo en los jóvenes, que por ejemplo cuando son expuestos a la temática de publicidad de fiesta, tienen, dice, 19 veces más probabilidad de consumir alcohol luego de haber visto esa publicidad, ¿no? Y para impulsar la demanda, ¿no? El alto consumo, las campañas de marketing asocian la ingesta de alcohol, por ejemplo, con socialización, ¿no? Oye, para ser un buen amigo o para que las personas, los jóvenes ¿no? Te acepten, ¿no? O las chicas te perciban como una persona alegre, tienes que consumir alcohol. Incluso como con la recompensa, ¿no? Oye, después de trabajar mereces relajarte. Entonces, ¿no? Puedes salir con tu compañero de trabajo a consumir alcohol. O también, ¿no? El mensaje de juventud y la normalización, ¿no? O sea, nunca en las publicidades en el marketing de bebidas alcohólicas se muestran las consecuencias. Todo se muestra en positivo. No se muestra diversión, disfrute, placer, y nunca se mencionan las consecuencias, las enfermedades, los accidentes que el consumo puede ocasionar. Y esta publicidad de consumo de alcohol a veces extrañamente no es lo suficientemente regulada porque eh, se dirige de una manera agresiva hacia los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes son los futuros consumidores cautivos. Entonces, no se menciona explícitamente, pero por las imágenes se ve de que, y también por los lugares donde las publicidades son colocadas, podemos ver que el marketing trata de iniciar a nuestros jóvenes en el consumo de alcohol. La publicidad de bebidas alcohólicas se muestra pues, en series televisivas de éxito, las que ven nuestros jóvenes. Cuando ellos van al cine, se les muestra publicidad de alcohol. Cuando hay eventos deportivos, musicales, culturales, el alcohol está en todas partes y es aceptado por todos. Pero vamos a ver algo, ¿no? Una persona
que comienza a consumir alcohol de manera sistemática, es decir, ya tiene, ya tiene el hábito del consumo de alcohol, está en riesgo de caer en esta enfermedad. La enfermedad del alcoholismo se llama trastorno por consumo de alcohol y está así denominada en un manual de la Asociación Americana de Psiquiatría que se llama el DSM-5, que es un manual de diagnóstico de los trastornos mentales. O sea, el alcohol es considerado un trastorno mental. Y el DSM-5 lo que dice es lo siguiente, que para caer en el trastorno por consumo de alcohol, tú debes cumplir con alguno de estos 11 síntomas, ¿no? Y en su diagnóstico dice, ¿no? Si tú cumples con 2 a 3 síntomas de estos 11, tú tienes un trastorno por consumo de alcohol leve. Si tú cumples con 4 o 5 síntomas, ya estás en el nivel moderado. Y si tienes más de 6 síntomas, 6 o más, tienes un trastorno grave. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, leerlos uno por uno para poder, de manera personal, yo les invitaría a hacer una, una medición personal, un conteo de con cuáles cumplimos. Vamos a leer uno por uno. Primero, síntoma uno, consumo frecuente de alcohol en cantidades superiores o durante un tiempo prolongado, ¿no? Esta persona ya no consume de repente la primera vez, sino lo hace con frecuencia y cada vez que toma necesita más para poder llegar al estado que esta persona quiere llegar o durante un tiempo prolongado, ¿no? Ya se prolonga el tiempo de consumo. Entonces ya hay frecuencia. Dos, deseo persistente o esfuerzos fracasados por abandonar. Queremos abandonar, pero ya no podemos. Fracasamos. Después de haber tomado, decimos, no, ya nunca más voy a volver a hacerlo, ¿no? Porque vemos las consecuencias, pero al día siguiente estamos otra vez cayendo en el mismo, el consumo de alcohol, ¿no? Entonces ya estamos, ya el alcohol nos está aprisionando. Mucho tiempo invertido en actividades para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Y tenemos casos pues de personas que trabajan solamente para consumir alcohol, ¿no? Ese tiempo que ellos invierten en trabajar, en hacer algo es para poder tener dinero para después irse a consumir. También se pasan toda la noche consumiendo o pierden todo el día siguiente recuperándose de sus efectos, ¿no? Hay un impacto grande en el tiempo. ¿Qué más? La persona tiene ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol, ¿no? Es algo ya que se hace inevitable. La persona que está buscando permanentemente algún pretexto para consumir alcohol. Y cualquier ocasión vale. Aquí en el campo, por ejemplo, si es que hay un matrimonio, si es que hay un bautizo, si es que hay una fiesta patronal, lo que sea. Es un pretexto, el cumpleaños de tal persona, hasta cuando una persona muere, ¿no? Es un pretexto para alcoholizarse. ¿Qué más? El consumo se hace recurrente y lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, la escuela o el hogar, ¿no? Ya la persona, ya no, para él ya no son importantes su trabajo es un medio para conseguir alcohol. Si es que el joven, ¿no? Que lo triste acá, los jóvenes, los adolescentes se inician en el alcohol, ya no les interesa la escuela, baja su nivel, su rendimiento en el colegio o en el hogar, ¿no? El adulto ya no es responsable con las necesidades del hogar, no le interesa. Sexto síntoma, hay un consumo continuado a pesar de problemas sociales o interpersonales persistentes provocados por los efectos del alcohol. O sea, ya mi esposa me botó en la casa, ya mis hijos me faltan el respeto, ¿no? Pero no me importa, continúo consumiendo alcohol, ¿no? No me interesa las pérdidas sociales que el alcohol me pueda ocasionar. Quiero seguir consumiendo, o sea, por encima de todo lo que yo valoro está el alcohol. Abandono, reducción, síndrome 7, ¿no? Abandono, reducción de actividades sociales, profesionales o de ocio, ¿no? Antes, por ejemplo, de repente me gustaba la jardinería, ahora como me paso todo el día tomando, no me interesa, ¿no? Me gustaba de repente la música, ya no lo practico, abandono todo, ya no soy el mismo de antes. Para mí,
lo que se ha convertido en algo prioritario es el alcohol. 8, consumo recurrente en situaciones que provocan un riesgo físico, ¿no? Por ejemplo, sé que tengo que manejar, pero es tan fuerte mi deseo de consumir alcohol que continúo consumiendo. No me interesa que yo ponga en riesgo mi vida, ¿no? Hay personas que después de haber consumido alcohol, por ejemplo, aquí en el campo, ¿no? Se caen en una sequía, se rompen la cabeza, ¿no? Pero no les interesa. Solamente les interesa consumir, no les interesan las consecuencias, ¿no? Síntoma número 9, ¿no? Continuar con el consumo a pesar de saber que sufrimos de un problema físico o psicológico persistente o recurrente causado o exacerbado por el alcohol, ¿no? Problema físico, ¿no? El hígado me duele, tengo acidez estomacal, pero continúo. Es una actitud suicida, ¿no? Y psicológico, ¿no? Por ejemplo, oye, ya no puedo dormir bien, pero yo sé que es por el alcohol y continúo. Entonces, o sea, ya no me importa mi salud, ni física, ni psicológico o emocional. El alcohol me ha dominado, se ha convertido en una droga que tomó control de mi vida. 10, tolerancia al consumo de grandes cantidades para conseguir la intoxicación o efecto deseado, o efecto notablemente reducido tras el consumo de la misma cantidad de alcohol, ¿no? O sea, yo ya me vuelvo resistente al alcohol, ¿no? Por decir, en mi caso que yo no consumo, si yo tomara una lata de cerveza, yo comenzaría un poco a sentir mareo con solo una latita. Pero las personas que se han vuelto tolerantes al alcohol, una latita les hace cosquillas, ¿no? Ellos quieren consumir varias botellas, hasta cajas de alcohol, ¿no? Entonces, mi tolerancia para poder llegar al efecto deseado, ¿no? ¿Y qué es lo que deseamos, no? Intoxicarnos. En ese estado nos sentimos, eh, es una droga, ¿no? O sea, que nos lleva a una situación que nos gusta llegar, ¿no? Entonces, la persona ya se volvió tolerante. ¿Qué más? Síntoma número 11. Presencia del síndrome de abstinencia o consumo de sustancias como benzodiazepinas para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. O sea, cuando yo quiero dejar de consumir, me sudan las manos, siento que algo me falta, ya creé dependencia, ¿no? Es como, por ejemplo, las personas que crean dependencia en las drogas o al consumo de otras pastillas, ¿no? Cuando tratas de evitar, sienten pues, es un síndrome de abstinencia también con el alcohol, no lo pueden dejar, ¿no? Entonces, estos son los síntomas que enumera el DSM-5 y, y el diagnóstico está en función de la cantidad de síntomas que la persona puede tener, ¿no? Cada uno haga su propia evaluación personal. Yo no necesito ir a un psiquiatra para que me tenga que evaluar, porque yo conozco, yo puedo leer muy bien estas características y más o menos voy a saber qué síntoma tengo, ¿no? Por supuesto, un médico me lo puede confirmar. Aquí en Perú, imagino que en otros países debe haber otras mediciones. Hay una ley que es la ley 27753 que habla acerca de eh, consumo de alcohol y de sustancias, de drogas, y relacionada con los accidentes de tránsito. Y aquí lo interesante de esta ley es de que nos publica una tabla de alcoholemia, donde ellos clasifican 5 niveles de alcoholismo, ¿no? Que vamos un poquito a repasarlos. No necesariamente es el mismo en otros países, pero debe haber mediciones similares, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace una medición de la concentración de alcohol que una persona puede tener en la sangre, o sea, hay mediciones de alcoholemia, en gramos por litro. Entonces ellos dicen de 0,1 gramos a 0,5 gramos por litro se considera un nivel subclínico. Quiere decir que tu tiempo de respuesta, o sea, el alcohol te afectó levemente tu tiempo de respuesta, ya no tienes el mismo reflejo de antes, ¿no? Y eso puede tener riesgo de accidentes, pero se considera en el Perú que eso todavía no tiene una implicancia penal. O sea, si tienes de 0,1 a 0,5 gramos de alcohol por litro, tú te salvas. Ya si encontrado manejando, conduciendo un auto, tú no vas a tener problemas civiles o penales.
Pero si pasas de 0,5 gramos por litro, eres considerado una persona en estado de ebriedad, ¿no? Que se caracteriza por la euforia, pérdida de atención, disminución de reflejos y alto riesgo de accidente de tránsito y podrías irte a la cárcel. Entre 0,5 y 1,5 gramos por litro. Esta tabla de alcoholemia también considera ebriedad absoluto, que es en el rango de 1,5 a 2,5 gramos por litro, donde la persona ya es agresiva, ya no escucha, ya no entiende, ve las cosas, no ve las cosas claramente y tiene una pérdida de control, una persona descontrolada, ¿no? Ya, entonces, esto tiene sanciones penales graves si tú eres hallado en ese estado conduciendo un auto. Y los otros niveles ya más altos, grave alteración de la conciencia cuando pasas de 2,5 gramos por litro a 3,5 gramos por litro, donde pues tienes estupor, descoordinación, ya te quedas dormido, ¿no? Y puedes, imagino, manejando el volante, puedes es algo peligroso, ¿no? Y ya mayor a 3,5 gramos por litro ya se considera un alto riesgo de la vida, ¿no? Donde ya hay un riesgo de muerte por paro respiratorio, ¿no? En general, ¿no? Entonces, desde el nivel de ebriedad hasta el nivel de coma ya tenemos consecuencias penales. Ahora, ¿cómo llegamos a estos niveles de alcoholemia? Eso es lo interesante, ¿no? Porque acá ya es una vez que ya consumiste, pero ¿cómo llegaste a esto? Es bueno saberlo, ¿no? Pues vamos a ver acá, en base a unas bebidas que son comunes en esta zona del campo, pero tú puedes hacer muy bien un ejercicio similar con ron o con otras bebidas que sean de mayor consumo en la zona donde tú vives, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el campo se consume una bebida tradicional que produce la gente, es la chicha de jora. Una chicha de jora o de maíz fermentada durante 2 días tiene en un vaso de 700 mililitros, tiene una concentración de 3% de alcohol, ¿no? Considerando la densidad de la chicha, eso nos va a dar más o menos 28 gramos en un vaso de 700 mililitros, 28 gramos de alcohol puro. En una cerveza Pilsen, ¿no? De 1 litro, la concentración es de 5% y uno obtiene en una botella de 1 litro 40 gramos de alcohol. Y una cerveza cusqueña dorada de 620 mililitros a una concentración de 5%, considerando la densidad de la cerveza, nos da una 24 gramos de alcohol, ¿no? Que si queremos estandarizar esto, ¿no? En bebidas de 12 gramos, entonces en un vaso de chicha de 700 mililitros tenemos 2,3 bebidas de alcohol. En una cerveza de 1 litro, 3,3 bebidas. Y en una cerveza de 620 mililitros tenemos 2 bebidas de alcohol. Vamos a ver. Si yo me tomo un vaso de chichejora, ¿no? Que ya me da 12 gramos por bebida, me va a llevar a 0,6 gramos por litro en la medida de alcoholemia. O sea, ya se pasó un solo vaso, ya me pasé en el nivel subclínico, ya estoy en el nivel de ebriedad, ¿no? Si yo tomo una botella de 1 litro de cerveza, también ya me pasé del subclínico, solamente con una botella, ya estoy en 0,9 gramos por litro, ¿no? Y en el caso de una cerveza de 620 mililitros, estoy todavía en el borde del rango subclínico, ¿no? Entonces, no, solamente con esas medidas, ¿no? Y esto medido en bebidas, ¿no? Un vaso son 2,3 bebidas, una botella 3,3 y una botella de 100 mililitros son 2 bebidas. El nivel de ebriedad, ¿no? En el caso de vasos de chicha, el consumo de 1 a 2 vasos ya me llevó al rango, ¿no? De 0,6 a 1,2 estoy en el nivel de ebriedad, ¿no? Y las personas aquí en el campo están bastante deshabituadas a consumir chicha, incluso durante el trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la cerveza, una sola botella ya me llega al nivel de ebriedad, y en el caso de las cervezas 100 mililitros, de 3 botellas. No, si vamos haciendo el ejercicio, vamos a ver cuántas cantidades, ya sea en vasos o en botellas de bebida o en bebidas estandarizadas, nosotros, y cómo es que vamos llegando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para llegar al coma, yo necesito, y esta tabla de alcoholemia
está orientada para personas que no consumen con regularidad, ¿no? O sea, por ejemplo, sería mi caso, ¿no? Yo llegaría a estos niveles si que me pongo a tomar, ¿no? Mire, y en el caso de comas con 6 vasos, ya yo ya estoy yéndome, ya tengo grave riesgo a mi vida, ¿no? Ya no es solo de salud, sino mi vida, yo me puedo morir. Entonces, pero, ¿qué pasa, no? Que las personas que desarrollaron una alta resistencia al consumo de alcohol, de repente no se consideran que están mal o que están totalmente ebrios o no caen dormidos, inconscientes, sino después de consumir muchas más cantidades. Entonces ellos pueden decir, no, esta tabla no vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que si te hacen una medida de alcoholemia, así tú seas altamente resistente o seas una persona que consume por primera vez, igualmente la cantidad de alcohol en tu sangre va a ser la misma, dependiendo en qué estado tú te encuentres. Entonces, eh, la resistencia al consumo de alcohol no nos salva de alcanzar estas medidas. Y esto nos puede traer no solamente las consecuencias penales, ¿no? El triste, las tristes circunstancias de encontrarme involucrado en un accidente de tránsito, ¿no? Oye, y acá en el campo no solamente los accidentes de tránsito matan a la gente también se cae al río de un puente o se cae a una acequia y se golpea la cabeza, o finalmente también la gente se vuelve tan agresiva que no tiene una medición de su fuerza y pueden matar a su pareja o se pelean y matan a otra persona, ¿no? El caso que hemos visto acá de, de personas que en un velorio, ¿no? Se pusieron a tomar y se pelearon y al final hay otro muerto, ¿no? Como consecuencia del velorio anterior, o sea, viene un nuevo velorio. Bueno, vamos a hablar acerca de la influencia del consumo de alcohol en la generación de accidentes de tránsito, ¿no? Dice, es un importante factor de riesgo y muerte. En el 2016, estos son datos de la Organización Panamericana de Salud, el número de muertes por colisiones de tránsito, accidentes, ascendió a 1,35 millones al año en todo el mundo, de los cuales 27% de los, casi un 30% de los accidentes de tránsito son atribuibles al consumo de alcohol. O sea, eso equivale de estos 1,35 millones, 370.000 muertes son debidas al alcohol. Y lo más triste, ¿no? Que si no te mueres, una persona que de repente queda gravemente lesionada, o sea, ha afectado o sea, queda afectada para toda la vida debido al consumo de alcohol. Y esto es algo que la publicidad de las compañías licoreras no menciona, ¿no? ¿Qué más? El incremento de la violencia a raíz del consumo de alcohol, ¿no? El alcohol es una sustancia psicoactiva que afecta a nuestro cerebro y genera impulsos agresivos y pérdida de control, ¿no? Yo conozco personas que cuando están sobrias son tímidas, tranquilitas, pero cuando están ebrias son agresivas y totalmente diferentes, se transforman en otra persona. No es la misma persona que tú conoces cuando estás sobria, ¿no? El alcohol los exacerba, pero así de manera extrema. Estudios experimentales han encontrado una conexión dosis-respuesta entre el nivel de alcohol en la sangre y la agresividad, ¿no? Dice, con efectos negativos, con un nivel de alcohol en sangre de 0,5, el límite de la ebriedad en la tabla de alcoholemia del Perú, ¿no? Y aumenta en niveles más altos, ¿no? Y dice que de los homicidios, 48% de las víctimas y perpetradores han estado consumiendo alcohol. El 37% de los ofensores y 33 al 35% de las víctimas han bebido lo suficiente para estar intoxicados, ¿no? Las víctimas están tan borrachas que ya no se pueden escapar de una persona que amenaza su vida, ¿no? Y los victimarios, ¿no? Los ofensores, ¿no? No miden ya no tienen claridad en sus actos, ¿no? Y no saben las consecuencias de que les puede traer. En el año 2016 hubo 65.880 muertes por lesiones autoinfligidas, suicidios, ¿no? Y violencia interpersonal atribuibles al alcohol en las regiones de Américas. El alcohol ya no nos deja distinguir o lo valiosa que es nuestra vida.
también lleva a la violencia sexual, ¿no? Y las mujeres son las más abusadas, tienen más probabilidad de experimentar abuso debido al consumo de alcohol, ¿no? Una mujer que está en estado alcoholizado puede ser abusada. Y hay casos, y hay testimonios de personas que han sido, que ni siquiera saben qué les hicieron, ¿no? Porque estaban alcoholizadas, están totalmente expuestas. ¿Y qué decir de los niños, jóvenes? ¿Qué más? También el hogar, ¿no? Es una fuente de violencia familiar, marital, ¿no? Y finalmente los niños, ¿no? Están abandonados, lo peor aquí en el campo, los niños están presenciando el consumo de alcohol de los adultos y ellos no, inicialmente no participan de eso, ya lo están interiorizando y ya desde los 12 13 años ya están estrenándose en el consumo de alcohol porque lo han visto como algo normal, algo que durante años han estado observando y que y ya se ha normalizado en su mente, ¿no? Y aparte de eso también el alcohol disminuye nuestro sentido de responsabilidad y hace que descuidemos, ¿no? A nuestros hijos. Incluso si estamos localizados, nosotros no sabemos qué le está pasando a nuestros hijos o a nuestra esposa, ¿no? Estamos totalmente expuestos. Impacto en la economía familiar, ¿no? Acá vemos cómo poco a poco el alcohol, o sea, tiene solamente efectos negativos. Yo no veo nada positivo en el consumo de alcohol, ¿no? El impacto económico, ¿no? El presupuesto familiar se reduce porque la persona ya no tiene dinero para contribuir con las necesidades básicas del hogar. Todo se lo consumió en alcohol, ¿no? Entonces, si no hay buena alimentación, no hay buena vivienda, educación, pues simplemente estamos viviendo pues, totalmente desamparados, ¿no? Perdemos ingresos laborales en el trabajo, perdemos trabajos por el consumo de alcohol, porque comenzamos a faltar, o incluso hay un concepto que llaman el presentismo, voy a trabajar, pero estoy ebrio, y mis compañeros de trabajo y mi jefe se va a dar cuenta, y eso puede ser un motivo de despido, ¿no? ¿Qué más? Genera gastos imprevistos, ¿no? Aquí frecuentemente en la posta de salud reportan casos de personas, por ejemplo, que vienen con la pierna fracturada, el brazo fracturado porque en estado alcohólico se cayeron, se golpearon mal y era un gasto que no consideraban, ¿no? Ya no pueden trabajar, están dependientes, tienen que ser llevados al hospital a que los traten, etcétera. El alcohol genera gastos altos en salud y gastos imprevistos. Destrucción de bienes, ¿no? Una persona en estado alcohólico puede destruir la propiedad privada, ¿no? De otras personas. De que estoy manejando y choco contra una casa, destruyo, ¿no? Entonces tiene un alto costo para la sociedad del alcohol. Y por supuesto también, y esto es algo importante, ¿no? Al ser el alcohol normalizado en toda la sociedad y al ser algo común, hace que la región, el país, tenga un impacto económico a largo plazo porque no vamos a tener crecimiento económico, ¿no? No hay ahorro. Todo el alcohol es un sumidero por donde se va todo el dinero. Aparte de este impacto financiero, también el impacto social que esto trae, ¿no? Que es un costo muy alto, ¿no? Y sí vale la pena mencionar esto, ¿no? Que la industria licorera menciona que ellos generan altos ingresos a la sociedad porque pagan altos impuestos y porque dan trabajo a sus empleados y rentabilidad a sus accionistas y contribuyen grandemente con el PBI o Producto Bruto Interno de cada país, pero nunca mencionan el alto costo en salud, ¿no? Social, económico que su producto genera y que sobrepasa esos aparentes beneficios para unos cuantos, ¿no? Para los que están en la industria, pero no para los consumidores. El alcohol y la hepatitis, ¿no? Un problema de salud, ¿no? Uno de los problemas de salud que el alcohol genera, ¿no? Dice que eh, esto está publicado por la Organización Panamericana de la Salud. El consumo de alcohol reduce la remisión espontánea del virus de la hepatitis C, VHC. Entonces, ese virus, nuestro cuerpo, si no consumiéramos alcohol, lo expulsaría de manera natural. Pero el consumo de alcohol hace que
nuestro cuerpo ya no lo expulsa y por lo tanto estamos expuestos a la hepatitis C. Cada bebida alcohólica que consumimos, y cuando hablamos de bebida hablamos de una medida de 12 gramos de alcohol puro, independientemente de lo que tomemos, aumenta el riesgo de cirrosis hepática en aproximadamente un 11%. Dice que en el 2019 hubieron más de 500.000 nuevos casos de cirrosis hepática causada por la infección por el virus de la hepatitis C en todo el mundo, ¿no? Ya que el alcohol está muy, muy relacionado con eso, ¿no? Y también dice la OPS que no hay ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro para aquellas personas que ya tienen el virus, ni siquiera el subclínico, ¿no? Tenemos que protegernos. ¿Qué más? Pero no solamente ese aspecto, también nuestra salud mental. El alcohol puede afectar el sueño, puede generarnos un trastorno del sueño, que es también un problema psiquiátrico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o sea, tenemos etapas del sueño, ¿no? Inicialmente cuando nos vamos a dormir todavía no estamos durmiendo, tenemos que llegar al sueño profundo y recién ahí podemos tener descanso, ¿no? Y el alcohol lo que hace es suprime el sueño REM durante los dos primeros ciclos de sueño, ¿no? Entonces, la persona que está alcoholizada no tiene un sueño normal, profundo. Por lo tanto, el día siguiente cuando se levanta, esa persona no está descansada, está totalmente, eh, ¿no? O sea, se siente pesada y no rinde como una persona que sobria, ¿no? Puedes observar también los síntomas de la apnea del sueño, ¿no? A veces nosotros tenemos personas que roncan en la noche y tienen problemas que no les dejan dormir bien. Entonces el alcohol multiplica esos efectos, ¿no? Lo maximiza, ¿no? Y esto nos puede llevar a adquirir un trastorno del sueño, que es algo que después nos puede llevar a otro trastorno, a la depresión. No estamos hablando de trastornos psiquiátricos, ¿no? O mentales. Entonces, si yo llego a un trastorno del sueño, yo necesito para normalizar mi sueño más o menos 5 a 9 meses de abstinencia, ¿no? Algo que pues, de repente para muchos alcohólicos es un imposible. O, y para recuperar mi sueño normal, más de un año de abstinencia, ¿no? Entonces, es difícil salir de ese trastorno, ¿no? Y vemos acá como un trastorno lleva a otro. Y estamos cada vez más apresados y encadenados. El cáncer, ¿no? Se dice que, y esto también es la Organización Mundial de la Salud menciona que el cáncer es responsable de el alcohol es responsable de más de 7 tipos de cáncer, ¿no? Cáncer a la boca, a la garganta, a la laringe, al esófago, a la mama, al hígado, al colon, ¿no? O al intestino grueso. ¿No? De 740.000 casos de cáncer en el mundo, en el año 2020, 470.000 llegaron a una muerte real, ¿no? Y esas muertes relacionadas con el alcohol. Y hay un impacto por género, ¿no? En los hombres el impacto es mayor, ¿no? Sí, en los hombres de los casos de cáncer dice que 6% de casos son relacionados al alcohol en hombres y el cáncer más común en hombres es el cáncer al esófago, de los cuales 7% desembocan en muertes, ¿no? Las mujeres, 2% de los casos, ¿no? De cáncer son en mujeres relacionados con el alcohol, de los cuales 2% llegan a muerte. Representan el 2% de esas 470.000 muertes. Y el cáncer más común en mujeres debido al alcohol es el cáncer de mama, ¿no? ¿Y por qué se genera el cáncer, no? Porque el alcohol daña el ADN, ¿no? Porque nuestras células normalmente tienden a regenerarse de manera natural, ¿no? Pero en el cáncer son células que comienzan más bien a dañarse y a dañar a otras, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A que el alcohol contribuye a la distorsión del ADN. ¿Qué más? Hay también impactos, y también está publicado por la OPS, en el cerebro, ¿no? Dice, incluso bajos niveles de alcohol se asocian con un mayor riesgo de resultados de salud adversos para el cerebro, ¿no? Y casos de episodio de intoxicación aguda por alcohol es un signo de disfunción cerebral, ¿no? Hay riesgos inmediatos como, oh, tomé y estoy con resaca, tengo dolor de cabeza, tengo alteración del sueño, deterioro cognitivo, lagunas mentales, ya no me recuerdo qué hice. El alcohólico ya no se acuerda qué hizo. Su pérdida de memoria, ¿no? Y también hay riesgos a largo plazo.
yo ya no soy una persona que ya puedo ser un ejecutivo, o sea, me vuelvo una persona que me tiene que decir qué tengo que hacer. Me vuelvo dependiente de mente, ya no pienso, ¿no? Hay personas que ya parecen animalitos porque han consumido tanto alcohol que ya hablan lentamente y ya no tienen sus ideas, ya no las formulan de manera clara o fluida, ¿no? Nos puede llegar también a la depresión, que es una enfermedad que nos puede amarrar por años o décadas, al suicidio, ¿no? A problemas de sueño, en estado de ánimo, concentración, etcétera, ¿no? El alcohol daña nuestro cerebro, cada bebida de alcohol que tomamos daña nuestro cerebro. Y también la depresión, ¿no? Es una enfermedad terrible. Un trastorno depresivo se caracteriza porque la persona tiene tristeza, ya no le interesa, no tiene alegría, no pierde interés por todo tipo de actividades o por placer, siente culpabilidad, tiene baja autoestima, tiene el sueño alterado, ¿no? No quiere comer, ¿no? Está cansada, todo tipo de cansancio y no se concentra, ¿no? El alcohol es un depresor, ¿no? Del sistema nervioso y ralentiza las partes del cerebro que afectan al pensamiento, al comportamiento y al ritmo cardíaco y puede empeorar los sentimientos de depresión, ¿no? Hay una hormona que es la serotonina, que debido al consumo de alcohol se reduce la cantidad de serotonina que nuestro cuerpo necesita y por lo tanto puede llevarnos a la depresión, ¿no? ¿Qué más? El alcohólico también se siente, pues su autoestima está baja porque comienza a ser relegado en la sociedad, a ser mal visto, ¿no? Ya la familia no lo quiere y por lo tanto se siente triste y también puede caer en la depresión, ¿no? Entonces la presencia de trastornos por consumo de alcohol duplica el riesgo de desarrollar una depresión. Entonces, nosotros vemos que, o sea, no ganamos por ningún lado cuando consumimos alcohol, ni económicamente, ni en la salud, ni en nuestra mente. Es pérdida por todo lado, hasta nos puede llevar al suicidio, ¿no? La intoxicación alcohólica puede provocar cambios en los sentimientos, daño en la toma de decisiones. Ya no pensamos con claridad, ¿no? Dice, puede llevar un mayor riesgo de suicidio, nos hace sentir infelices, tristes, melancólicos, deterioro cognitivo, ¿no? No pensamos correctamente, comenzamos, no valoramos nuestra vida y podemos caer en conductas o actos impulsivos, ¿no? Dice, el riesgo de intento de suicidio poco después de beber alcohol es 7 veces mayor, ¿no? Que cuando una persona que no ha consumido alcohol, ¿no? Y se convierte en 37 veces mayor después de un episodio de consumo excesivo. O sea, con un consumo leve de alcohol, llegamos a tener 7 veces más tendencia a suicidarnos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que hasta el 18% de los suicidios cometidos en el mundo se deben al alcohol. O sea, 18% de los suicidios del mundo son debidos al alcohol, ¿no? También, ¿no? Debido a que la persona ya los sentidos están alterados, incrementa el riesgo de ideación suicida, ¿no? Las personas que tienen esa tendencia van a estar empujados más a hacerlo realidad, ¿no? Y peor todavía si es una persona ya tiene consumo recurrente de alcohol, o sea, ha caído en un trastorno por consumo de alcohol, ¿no? Comparado con el resto de personas, ¿no? Entonces, como podemos ver, el alcohol es un problema grave para la sociedad, ¿no? Y para terminar, por ejemplo, ¿no? Hay casos de mujeres que antes de embarazarse ya habían caído en un trastorno de consumo de alcohol, son alcohólicas recurrentes y quedaron embarazadas. Y en el periodo de embarazo no tienen la capacidad, a pesar de que saben de que no deben beber, porque el alcohol es dañino para ese bebé que llevan en el vientre, no tienen la capacidad de sobreponerse, ¿no? Han sido atrapadas por el alcohol y esto trae consecuencias al bebé que van a nacer, ¿no? Y trae síndromes de alcohólico fetal, ¿no? Y trastornos del neurodesarrollo relacionados al alcohol, ¿no? Según la Organización Panamericana de la Salud, hay 5 características de esos trastornos, ¿no? Por ejemplo, si esa persona consume 60 gramos semanales, ¿no? Durante 2 o más semanas, a la semana, ¿no? ¿No? Entonces, el bebé está expuesto al consumo de alcohol, ¿no? Porque consume de la sangre de la mamá. Hay niños que nacen con rasgos faciales
como por ejemplo apertura pequeña entre los párpados, labio superior delgado y pliegue nasolabial pequeño. Estos son características de niños que han sido expuestos al alcohol durante el embarazo. Y estos también presentan anormalidades en el crecimiento, ¿no? Baja estatura o bajo peso para la edad normal que tienen, ¿no? O alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Como por ejemplo circunferencia craneal pequeña, anomalías estructurales del cerebro o convulsiones. Los niños que nacen con convulsiones que no tienen fiebre recurrentes, ¿no? Y alteraciones neuroconductuales, ¿no? Ya no va a tener la misma performance que un niño que no haya sido expuesto a eso, ¿no? Por ejemplo, alteraciones en la percepción, el aprendizaje, la memoria, la regulación de estado de ánimo, la atención y el control conductual, ¿no? Entonces, este niño que no sabe ni siquiera qué es el alcohol, ya nace con las consecuencias debido a una persona adulta que no pudo evitarlo durante el periodo de embarazo. Entonces, el único perjudicado por el consumo de alcohol es el consumidor. No hay ningún beneficio que nos pueda traer el consumo de alcohol. ¿Y quiénes son los únicos beneficiados? La industria licorera, que es agresiva en sus publicidades para incrementar el consumo o llevar al consumo excesivo, ¿no? E iniciar a los adolescentes en el consumo de alcohol, ¿no? Aquí en Perú, estas son las empresas que destacan. Y solamente para un ejemplo, porque me imagino que no me puse a investigar todas, pero es algo similar para todas las empresas licoreras, ¿no? Ellos en su misión y visión, su finalidad es aumentar sus ingresos, ¿no? Y su rentabilidad para sus accionistas y también pagar buenos sueldos a sus empleados, ¿no? Y distribuir dividendos o rentas anuales, ¿no? Y es una industria millonaria que genera muchos ingresos, pero no es responsable porque genera también altos costos sociales al Estado, a los países y al mundo, ¿no? Por todos los problemas que su producto trae. Y una cosa que me llama la atención es su hipocresía y falta de ética, ¿no? En el colmo del descaro, ellos se presentan ante la sociedad como una empresa altamente responsable y te hablan de responsabilidad social, ¿no? Pero hay una cosa que me parece curiosa, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba analizando la memoria de Bacus y Johnston, ¿no? Y ellos dicen, oye, nosotros somos una empresa socialmente responsable porque nosotros, por ejemplo, implementamos bibliotecas para los colegios, nosotros promovemos eventos deportivos, nosotros llevamos medicamentos a las comunidades, ¿no? Y nos preocupamos por nuestros trabajadores, por los accidentes de tránsito, etcétera. Pero hay un detalle, ¿no? Que la responsabilidad social mm, no es en un producto diferente al producto de tu giro de negocio, porque Bacus no es una empresa que se dedica a vender libros, ¿no? No es una empresa que se dedica al deporte. Ese no es su giro de negocio. Su giro de negocio está en las bebidas alcohólicas y la responsabilidad social tiene que estar directamente vinculada al producto que tú vendes, ¿no? Entonces, es como decirte, yo puedo decir, ¿no? Yo soy una empresa que vende misiles, ¿no? Y genero altos ingresos para el Estado, ¿no? Pago mis impuestos, por lo tanto, soy bueno para la sociedad. No importa, y además de eso también contribuyo con la educación, la cultura, el deporte, por lo tanto soy bueno, no importa que mi producto, mis misiles destruyan el mundo, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces no está relacionado, ¿no? Y realmente es hay una hipocresía y falta de ética, ¿no? En este tipo de empresas. Pero ¿cuál es el resultado final del alcoholismo, ¿no? Tenemos acá un consumidor, está totalmente esclavizado, deprimido, atrapado, no puede salir de esto que ya se convirtió en una droga o en un vicio, ¿no? Y que lo está destruyendo. Ya destruyó su familia, ¿no? Lo está destruyendo personalmente, le trajo problemas penales, sociales, ¿no? Y es en realidad Satanás obrando a través de sus agentes ha logrado esclavizar a esta persona, ¿no? En la avaricia, el deseo de hacerme rico,
sin importarme el daño que causa a la gente, no, ha provocado que yo me convierta en un agente de Satanás para dañar lo más valioso que Dios ha creado, que es el ser humano. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios les escribía lo siguiente: ¿no sabéis ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es injusto? El que no guarda la ley de Dios, aquella persona que no guarda, que no cumple con lo establecido por Dios, ¿no? En la ley de Dios, por ejemplo, el sexto mandamiento dice, no matarás. El alcohólico es una persona que se está suicidando en cámara lenta, se está matando lentamente. Una persona que ya no tiene autoestima, no tiene amor propio, no ama su salud, no ama su vida, ha sido esclavizado por el dios del alcohol, ¿no? Pues Pablo le dice eso, ¿no? Mire, y acá detalla Pablo, dice, no erréis, no cometáis errores, ni los fornicarios, ni los idólatras, los que inclinan ante ídolos, ni los adúlteros, ¿no? Las personas que tienen relaciones con cualquier otra persona, ¿no? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, mire acá, ni los borrachos, porque una persona borracha también es una persona que está en pecado y está esclavizada por el pecado y así no va a entrar al reino de Dios, dice, ni los maledicientes, los que hablan mal, ¿no? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie, o sea, al reino de Dios, a la salvación, no va a entrar ninguna de estas personas. ¿Por qué? Porque si es que entraran, si Dios permitiera que entraran personas así, entonces nunca se podría suprimir el dolor, ¿no? En el mundo que Dios va a volver a crear, un mundo donde todo va a ser paz, felicidad, ¿no? Un mundo donde no hay injusticia. Entonces, ¿cómo permitiría Dios que entren personas así para estropear la nueva creación que Dios piensa hacer? Porque su creación original ha sido totalmente distorsionada y destruida por Satanás, ¿no? Entonces Dios dice, ni los borrachos entrarán en el reino, así como estamos no vamos a entrar, ¿no? Entonces si alguna persona, cuando una persona alcohólica fallece, les dicen, oye, ya está en el reino de Dios o en la presencia de Dios, de acuerdo con la Biblia, eso es falso, porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Entonces, este es el resultado final. Tenemos al ser humano atrapado, sufriendo y llorando, oprimido, ¿no? Jesús dice, vine a salvar a los cautivos, ¿no? A los que estaban presos, a los oprimidos. Y justamente la segunda parte del mensaje a los Corintios, que está en capítulo 6, en los siguientes versículos, nos habla de eso. ¿Cuál es la salida para salir de este grande problema en el cual Satanás, a través de sus agentes, seres humanos, que actuaron por egoísmo, ¿no? Y cuando no les importó su prójimo, fueron atrapados, ¿no? La salida es Jesús, ¿no? Dice Pablo, miren lo que dicen a continuación, inmediatamente a continuación. Y esto erais algunos, o sea, ustedes eran, al Corinto le dice, eran borrachos, eran afeminados, eran avaros, ¿no? Maledicentes, eran muchas cosas, pero ya habéis sido lavados, ya no lo son. O sea, los corintios fueron libres de esas cadenas, ¿no? Cadenas que también el día de hoy tenemos. Y le dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Dios nos puede romper esas cadenas que parecen imposibles, pero no lo va a hacer si nosotros no se lo pedimos. Dios nunca actúa contra nuestra voluntad. Nunca va a hacer algo que nosotros no le hayamos solicitado. Aquella persona que se deja, que se abre la posibilidad de creer en un Dios todopoderoso que es capaz de hacerle nacer de nuevo, va a poder ser libre, va a poder ser lavado, santificado y liberado de esas cadenas, ¿no? Entonces, hemos visto cómo gradualmente el ser humano, ¿no? En su libre albedrío.
En su libro dice, en su autosuficiencia, en su sabiduría limitada, cayó preso, ¿no? Pero ¿cómo es Dios que nos ama tanto? Y es capaz de librarnos de las cadenas. Pero pregunta, el costo de esa libertad, ¿cuánto costó? ¿Fue algo tan simple como que, me liberaron? El costo de nuestra libertad fue el sacrificio de Jesús. Jesús, cuando antes de antes de ser crucificado, él dijo, y si yo fuere levantado de la tierra, ¿no? Él fue levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo, a todos me mirarán. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces, el costo de nuestra libertad es la sangre de Jesús. Ese es el precio que se tuvo que pagar para que yo pueda ser libre de mis cadenas. Y eso lo dijo Jesús conversando con Nicodemo, un príncipe judío, al que le dijo estas palabras que son uno de los versículos más famosos de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el inicio de todo es la fe. No va a ser de un momento para otro. Pero si yo creo en Jesús y yo le pido que me libere de cualquier cadena espiritual, en esta ocasión nos habló acerca del alcoholismo, que me haya atrapado y que me haga sufrir, y de la cual por mis propias fuerzas no puedo caer, Jesús lo va a hacer. Me va a hacer nacer de nuevo y va a hacer que me va a devolver la dignidad que yo había perdido y va a hacer que yo de ese momento en adelante sea un hijo de Dios, una persona que en lugar de traer dolor a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mis amigos, a la sociedad, en vez de destruir, sea una persona que contribuya para que otros jóvenes no caigan en ese problema, que contribuya para que personas salgan de allí. Me va a hacer una nueva criatura. Ese es el significado, ¿no? Y lo que quiero resaltar en esta Semana Santa, ¿no? Que Dios no fue indiferente al sufrimiento humano, sino que se hizo hombre y vino a vivir en medio de nosotros y se parecía a uno de nosotros, con carne y hueso. Lo veíamos como uno de nosotros, pero era diferente. Y él se dejó maltratar. Él que en el trono celestial del cielo era adorado por todos los ángeles como Dios, vino y aquí le llamamos, ¿no? Hijo de fornicación, lo escupimos, lo abofeteamos, lo insultamos, le llamamos impostor, lo azotamos y lo crucificamos. Y él permitió que le hiciéramos eso, porque ese era el precio que se debía pagar para salvarnos de la esclavitud del pecado. Nos amó tanto que no nos quiso ver en esta situación, nos quiso ver felices. Y el precio de esa felicidad era pasar por todo lo que Jesús pasó y estuvo dispuesto a hacerlo. Ese es el mensaje que quería compartir con todos ustedes. Y mi oración es de que Dios permita que este mensaje pueda ayudar a muchas personas a salir de este problema, de este flagelo en la sociedad, de esta prisión espiritual en que muchos están atrapados. Y les invito a hacer una oración. Amado Señor, Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el suficiente amor para poder investigar acerca de estos temas que no me afectan personalmente a mí, pero que vemos en nuestro entorno, Señor, y somos sensibles a esta sociedad que sufre
y clama de dolor sin saber cuál es la solución para sus problemas más fundamentales. Te pido, Señor, que estas palabras que hemos compartido puedas hacer tú tu trabajo para que lleguen al corazón de las personas que las reciban y que ellos puedan abrirse a la posibilidad de permitirte que tú los hagas libres de toda cadena espiritual y principalmente de las cadenas que el alcoholismo ha puesto en nuestra sociedad. Bendícelo, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.